La nieve caía en densas y sofocantes capas contra la ventanilla del taxi. Cada copo era un pequeño verdugo que sellaba mi destino. Apoyé la frente contra el frío cristal y observé cómo las luces navideñas se difuminaban en trazos acuarelados de rojo y verde a medida que nos alejábamos de la casa. No, ya no era mi casa. Nunca fue mi casa. La mansión victoriana se hacía cada vez más pequeña en la luneta trasera y su cálido resplandor dorado se burlaba de mí. Cada ventana iluminada era un recordatorio de la familia que había dentro y que me había echado como si fuera basura. Mi teléfono vibró en mis manos temblorosas. Otro mensaje de Diana, mi suegra. No te molestes en volver, no eres de la familia. Nunca lo fuiste. Sentí el sabor salado antes de darme cuenta de que estaba llorando. ¿A dónde, señorita? La voz del conductor atravesó mi niebla de miseria. ¿A dónde? No tenía ningún sitio. Mi apartamento había desaparecido. Lo vendieron cuando me mudé a la finca Harrison hace 6 meses, embarazada y estúpidamente esperanzada. Mis padres habían muerto. Mis amigos habían desaparecido poco a poco, absorbidos por el mundo de Marcus, de clubes de campo y galas benéficas, donde yo nunca encajé del todo. Era una camarera que se había quedado embarazada accidentalmente del hijo de un corredor de bolsa, y su familia se había asegurado de que lo supiera todos los días. «Conduce», susurré, agarrando mi única maleta. Ni siquiera me habían dejado hacer las maletas como es debido. Diana se había quedado en la puerta de lo que solía ser mi dormitorio, con los brazos cruzados y sus perlas reflejando la luz como dientes. Tienes 20 minutos. 20 minutos para empaquetar 6 meses de mi vida. 20 minutos después de que me acorralaran en la cocina. Marcus permaneció en silencio mientras su madre hablaba. La prueba de embarazo había dado negativo. Otra vez. 3 meses de intentos, de esperanzas desesperadas, de la decepción de Marcus y luego la fría declaración de Diana. Es evidente que eres estéril. Marcus se merece algo mejor. Alguien de su propio mundo que pueda darle hijos. El hecho de que hubiera abortado a su nieto a las 8 semanas, sola, sangrando en el baño mientras ellos estaban en una fiesta de Navidad, no importaba. Yo era defectuosa, desechable. Señorita. Los ojos del conductor se encontraron con los míos en el espejo retrovisor. Necesito una dirección. Mis dedos se movieron automáticamente, desplazándose por mis contactos. Sarah. No, ella era amiga de Marcus de la universidad. Jennifer trabajaba para Harrison Investments. Mi pulgar se detuvo sobre el nombre de Emma, mi última amiga de verdad, pero estaba pasando la Navidad en Vermont con la familia de su prometido. El frío se filtraba a través de mi fino abrigo. Tenía $43 en la cartera. Mi tarjeta de crédito estaba vinculada a la cuenta de Marcus. Probablemente ya la habían bloqueado. Necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien que no conociera a los Harrison, que no me juzgara, que simplemente se preocupara. Busqué un número que había guardado hacía semanas. Danny Martínez, el contratista que había renovado la casa de la piscina de los Harrison durante el verano. Había sido amable. Siempre me saludaba cuando los demás me miraban como si fuera invisible. Habíamos hablado unas cuantas veces, pequeñas conversaciones sobre música, sobre su hija, sobre cosas sin importancia. Una vez me había dado su número, de forma casual, amistosa. Si alguna vez necesitas algo, aunque solo sea para hablar, no había llamado. Habría sido inapropiado. Pero ahora, mi visión se nublaba con nuevas lágrimas mientras escribía. Danny, sé que esto es repentino, pero tengo un problema. Me han echado y no tengo a dónde ir. Por favor, necesito ayuda, aunque solo sea por esta noche. Siento mucho pedirte esto. Pulsé enviar antes de poder pensarlo demasiado. El conductor se estaba impacientando. Señora, no puedo dejar el taxímetro en marcha. 5 minutos más, le supliqué. Por favor, sonó el teléfono. Me invadió una sensación de alivio, cálida y desesperada. Dirección. Gracias a Dios. Escribí rápidamente. Estoy en un taxi cerca de la finca Harrison en Riverside. Puedo reunirme contigo en cualquier lugar. Aparecieron 3 puntos. Desaparecieron. Volvieron a aparecer. Envía tu ubicación. Mi conductor te recogerá. No se mueva, conductor. Era extrañamente formal, pero tal vez Danny estaba trabajando hasta tarde en una obra. Busqué a tientas los servicios de localización de mi teléfono y envié mi PIN. El taxi se había detenido en el aparcamiento de un restaurante abierto las 24 horas, con el letrero de neón parpadeando. Rosie's Eats. Esperaré aquí, le dije al conductor,
pagándole con casi todo mi dinero en efectivo. Me temblaban las manos mientras contaba los billetes. Dentro del restaurante, el calor me golpeó como una pared. El olor a café y grasa, el ruido de los platos, la camarera cansada detrás del mostrador. Era familiar, real. Había trabajado en un lugar como este antes de Marcus, antes de que los Harrison intentaran limar todas mis asperezas y convertirme en alguien aceptable. Me senté en una mesa junto a la ventana y pedí un café que no podía permitirme con los pocos dólares que me quedaban. El reloj sobre la barra marcaba las 9:47 p.m. Era Nochebuena. Las familias estaban en casa, a salvo en sus cálidos hogares, abriendo regalos, riendo. Yo estaba sola en una cafetería, esperando a que un casi desconocido me rescatara porque no tenía a nadie más. Llegó el café, amargo y hirviendo. Envolví la taza con las manos, dejando que me quemara. Pasaron 20 minutos, luego 30. Quizás Danny había cambiado de opinión. Quizás se había dado cuenta de lo patético que era todo esto. Los faros barrieron las ventanas del restaurante. No era una camioneta como esperaba, sino un sub Mercedes negro, de esos con cristales tintados y cromados que reflejaban las luces de la calle como cuchillos. Se detuvo justo enfrente, con el motor en marcha, y el humo del escape se enroscaba en el aire nevado. La puerta se abrió. Un hombre salió y se me cortó la respiración. No era Danny Martínez. Era alto, al menos 1,90 y llevaba un abrigo gris oscuro que probablemente costaba más que mi salario anual. Tenía el pelo oscuro, un poco largo, peinado hacia atrás, y un rostro que parecía esculpido en mármol. Todos los ángulos afilados y los rasgos aristocráticos propios de las monedas romanas. Pero fueron sus ojos los que me detuvieron. Incluso desde allí, a través de la ventana, podía verlos oscuros, calculadores, absolutamente depredadores. Recorrió el restaurante con la precisión de alguien que evalúa las amenazas como otros evalúan la respiración. Su mirada se fijó en mí a través del cristal y algo se me encogió en el pecho. ¿Reconocimiento? No, otra cosa. Algo que me erizó el vello de los brazos. Se dirigió hacia la entrada con una gracia fluida, y fue entonces cuando me fijé en el segundo hombre, más grande, más ancho, que oteaba el aparcamiento con una mano cerca de la chaqueta, en una postura que sugería que llevaba un arma. Un guardaespaldas. ¿Qué tipo de contratista necesitaba un guardaespaldas? La puerta se abrió con un alegre tintineo que me pareció obsceno dada la repentina tensión que se respiraba en el aire. El hombre del abrigo entró, trayendo consigo el aroma de una colonia cara, bergamota y algo más oscuro, como humo y secretos. Todas las personas del restaurante levantaron la vista. La sonrisa de la camarera se tambaleó. El cocinero, visible a través de la ventana de la cocina, se quedó quieto. Caminó directamente hacia mi mesa. Elena Reyes. Su voz era sedosa como el acero, con un acento europeo, italiano tal vez. Definitivamente no era el acento de clase trabajadora de Danny, de Boston. Se me secó la boca. Hay un error. Te estaba esperando. Tú enviaste un mensaje a este número. Sacó un teléfono. No era el smartphone barato que esperaba, sino algo elegante y probablemente personalizado. Dijiste que necesitabas ayuda. Miré fijamente la pantalla. Me mostró mis mensajes, mi desesperada petición de ayuda. Pero el nombre del contacto que aparecía encima no era Danny Martínez. Decía D. Marchetti. Dios mío, no. Lo siento mucho, balbuceé con la cara ardiendo. Me equivoqué de número. No era mi intención. Me voy. Empecé a salir de la cabina, cogiendo mi maleta. Su mano se posó sobre la mesa, sin tocarme, pero bloqueando mi salida. Me quedé paralizada. De cerca, era aún más intimidante. Era tan guapo que daba casi miedo y su autoridad absoluta, presente en cada línea de su cuerpo, lo hacía aún más intimidante. «Estás sola», observó, recorriendo mi cuerpo con sus ojos oscuros, con una precisión inquietante. «En Nochebuena, con una maleta y lágrimas en los ojos», dijo, inclinando ligeramente la cabeza. «¿A dónde pensabas ir, Elena?» ¿Cómo sabía mi nombre completo? Solo había firmado el mensaje con mi nombre de pila. «No te conozco», susurré. «¿Cómo tienes mi número?» Algo brilló en su expresión. No era exactamente una sonrisa, pero se le parecía. «Me lo diste hace 3 meses en la gala benéfica del Riverside Children's Hospital». Mi mente retrocedió rápidamente. La gala.
Había ido con Marcus y pasé toda la noche sintiéndome fuera de lugar con un vestido prestado. En un momento dado, abrumada, escapé al balcón y allí había un hombre. Hablamos durante unos 10 minutos. Era encantador, intenso. Me hizo preguntas sobre mi trabajo en el hospital donde era voluntaria. Le comenté que estaba tratando de conseguir fondos para la unidad de pediatría. Una semana después, el hospital recibió una donación anónima de $2 millones. Tú, susurré. Yo, confirmó. Sus ojos no se apartaban de mi rostro. Y ahora necesitas ayuda. Fue un accidente, un número equivocado. ¿Debería qué? Se inclinó ligeramente hacia atrás, estudiándome como si fuera un rompecabezas que pretendía resolver. Vuelve a la nieve sin ningún lugar donde quedarte, dijo con la mirada fija en mi maleta. Es evidente que no tienes recursos. La vergüenza me invadió. Eso no es problema tuyo. No, estuvo de acuerdo. No lo es. El silencio se prolongó. Él debería irse. Yo debería disculparme de nuevo. Llamar a un amigo de verdad. Pensar en algo. En lugar de eso nos quedamos allí sentados, con los sonidos del restaurante difuminándose en un ruido de fondo a nuestro alrededor. Sin embargo, continuó, bajando aún más la voz. Lo estoy convirtiendo en mi problema. ¿Por qué? La palabra salió antes de que pudiera detenerla. Su sonrisa fue lenta, peligrosa. Porque me pediste ayuda, Elena. Y siento curiosidad por saber por qué una mujer a la que conocí una vez, que trabaja con niños enfermos y se sonroja cuando está nerviosa, está sentada sola en un restaurante en Nochebuena con aspecto de que su mundo acaba de terminar. No me conoces. No, dijo suavemente. Pero me gustaría. Las alarmas sonaron en mi cabeza. Este hombre, fuera quien fuera Di Marchetti, irradiaba peligro como el sol irradia calor. El guardaespaldas, el coche caro, la forma en que todos en la cafetería evitaban mirarnos mientras, obviamente, escuchaban cada palabra. Pero yo estaba tan cansada, tan fría, tan desesperadamente sola. No puedo pagarte, dije en voz baja. Sea lo que cueste la ayuda, no tengo nada. No te pido que me pagues, dijo él, levantándose y abrochándose el abrigo con movimientos casi hipnóticos por su precisión. Mi chofer está fuera. Puedes venir conmigo o quedarte aquí. Pero decídete ahora, Elena. No hago ofertas 2 veces. Era una locura. Irme con un desconocido claramente peligroso. En plena noche, todo lo que me habían enseñado me gritaba que me negara. Pero ¿qué otra opción tenía? Miré mi maleta, mi taza de café vacía, mi reflejo en la ventana. Pálida, perdida, sola. De acuerdo, susurré. Su expresión no cambió, pero algo se movió en sus ojos. Satisfacción, triunfo. No sabría decirlo. Me tendió la mano. La miré fijamente. Fuerte, elegante, con un anillo de platino en el dedo índice derecho, grabado con lo que parecía un escudo familiar. La acepté. Su piel era cálida, su apretón firme pero cuidadoso, como si fuera muy consciente de su propia fuerza. Me ayudó a levantarme con facilidad, y de repente me encontré demasiado cerca de él, con la cabeza apenas llegando a su hombro, ahogándome en ese aroma a bergamota y humo. Vamos, murmuró. El guardaespaldas apareció en la puerta y cogió mi maleta antes de que pudiera protestar. La camarera no me miró a los ojos cuando pasamos junto a ella. Afuera, el frío me golpeó como una bofetada, pero Marchetti me puso la mano en la espalda y me guió hasta el todoterreno, donde el conductor ya tenía la puerta abierta. El interior era cálido, con asientos de cuero tan suaves como la mantequilla. Marchetti se deslizó a mi lado y la puerta se cerró con un ruido sordo y costoso, como el techo de una bóveda. Cuando el todoterreno se alejó del restaurante, vi mi reflejo en la ventana tintada. Me veía pequeña, frágil, completamente fuera de mi elemento. ¿A dónde vamos?, pregunté, con voz apenas audible. Marchetti estaba escribiendo algo en su teléfono, moviendo los dedos con velocidad y destreza. Sin levantar la vista, respondió, a un lugar seguro. Eso no es una respuesta. Es la única respuesta que necesitas ahora mismo. Finalmente me miró, y, bajo la tenue luz interior, sus ojos eran casi negros. Estás agotada, Elena. Cuando lleguemos, comerás, descansarás y mañana hablaremos de tu situación. Mi situación, repetí aturdida. Tu falta de hogar, tu aparente distanciamiento de quien quiera que fuera el propietario de esa mansión, tus próximos pasos. Volvió a su teléfono.
pero esta noche estás bajo mi protección. Nada te hará daño bajo su protección. La frase debería haberme reconfortado. En cambio, me pareció una afirmación, una marca. Había escapado de una jaula dorada solo para entrar directamente en otra. Las luces de la ciudad se difuminaban tras las ventanas. No tenía ni idea de a dónde íbamos. No sabía quién era realmente este hombre, qué quería, por qué había acudido realmente a la llamada desesperada de una desconocida. Debería haber estado aterrorizada. Pero a medida que el calor del coche se filtraba en mis huesos helados, mientras el agotamiento me arrastraba como una marea, descubrí que estaba demasiado entumecida como para preocuparme. Había pedido ayuda. En su lugar, había conseguido a Dominic Marchetti. Que Dios me ayude. El todoterreno se deslizó por calles que no reconocí, dejando atrás los barrios familiares. Observé cómo la ciudad se transformaba a través de las ventanas tintadas, pasando de la comodidad suburbana a la densidad urbana, y luego a una zona donde los edificios eran más altos, más imponentes, con una arquitectura que hablaba de dinero antiguo y poder aún más antiguo. Cruzamos un puente, con el río debajo, negro e inquieto, reflejando las luces de la ciudad como diamantes dispersos. Marchetti no había hablado desde su última declaración. Estaba sentado con su teléfono, escribiendo de vez en cuando, con el rostro iluminado por el resplandor azul. Lo estudié con miradas furtivas, la fuerte línea de su mandíbula, la forma en que su cabello oscuro caía ligeramente sobre su frente, la absoluta quietud con la que se mantenía. Marcus siempre había estado en movimiento, inquieto, dando golpecitos con los pies. Este hombre existía con un control total, cada movimiento deliberado, económico. El guardaespaldas en el asiento del copiloto, con complexión robusta, cabeza rapada y una cicatriz que le dividía la ceja izquierda, murmuró algo en italiano al conductor. Marchetti respondió sin levantar la vista, con un tono casual, pero con un matiz de autoridad que hizo que ambos hombres se enderezaran ligeramente. ¿Habla italiano?, solté de inmediato, lamentando haber roto el silencio. Levantó la vista de la pantalla. Entre otros idiomas, ¿habla español? Mi padre era de México. Me lo enseñó antes de que yo dejara de hacerlo. Antes de morir, antes de que un conductor ebrio nos lo arrebatara un martes lluvioso. Sí, Reyes, reflexionó como si saboreara mi apellido. Tu madre, irlandesa, Flynn. Retorcí los dedos en mi regazo. Falleció cuando yo tenía 19 años. Cáncer, lo siento. Las palabras eran convencionales, pero algo en su tono sugería que entendía la pérdida de una manera que la mayoría de la gente no entendía. ¿No tienes hermanos? No, solo yo. La soledad de esa afirmación me golpeó de nuevo. ¿Y tú? ¿Tienes familia? Una sombra cruzó su rostro. Tengo obligaciones. No es lo mismo. Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, el todoterreno giró a través de unas altas puertas de hierro que se abrieron como si nos estuvieran esperando. Se me cortó la respiración. Estábamos entrando en una finca, no como la ostentosa mansión victoriana de los Harrison, sino algo completamente diferente. El camino de entrada serpenteaba a través de unos cuidados jardines. Estaba cubierto de nieve y conducía a una moderna estructura de cristal, acero y piedra que parecía crecer de la propia ladera. Las luces brillaban desde el interior, cálidas contra la fría noche, y podía ver la ciudad extendiéndose bajo nosotros como una alfombra de estrellas. ¿Vives aquí? La pregunta salió entrecortada. Una de mis propiedades. Lo dijo como otras personas dicen que tienen un Honda. Lo prefiero por la privacidad. El coche se detuvo bajo un pórtico. El conductor salió primero y me abrió la puerta, mientras el guardaespaldas sacaba mi patética maleta del maletero. Salí a la piedra calentada. Incluso el camino de entrada estaba calentado y miré hacia la casa. No, no era una casa. Era una fortaleza embellecida. Marchetti apareció a mi lado. Ven. La puerta principal se abrió antes de que llegáramos. Una mujer mayor estaba allí, con cabello plateado y elegante con un vestido oscuro, con una postura militar recta. Hablaba rápidamente en italiano, mirándome con curiosidad indisimulada. Marchetti respondió y luego pasó al inglés. Elena, esta es Gabriela. Ella se encarga de mi casa. Gabriela, la señorita Reyes se quedará con nosotros. Por favor, prepara la suite azul para invitados. Por supuesto, señor Marchetti. El inglés de Gabriela tenía un fuerte acento, pero era perfecto.
Su mirada me recorrió de arriba abajo, fijándose en mi rostro manchado de lágrimas, mi abrigo arrugado, mi evidente angustia, y algo se suavizó en su expresión. Benvenuta, señorita. Bienvenida. El interior me dejó sin aliento. Techos altos, paredes acristaladas con vistas a la ciudad, obras de arte contemporáneo que incluso yo reconocí como dignas de un museo. Pero no era frío como suelen ser los espacios modernos. Aquí había calidez. Muebles de cuero que parecían usados, alfombras gruesas, una chimenea con llamas reales danzando. «Le llevaré la cena a su habitación», dijo Marchetti, dirigiéndose ya hacia el pasillo. «Necesita descansar más que nadie». La palabra nos sorprendió a ambos. Carraspeé. «Quiero decir que, si no es mucha molestia, prefiero no estar sola ahora mismo». Me estudió durante un largo momento, y yo luché contra el impulso de apartar la mirada de esa mirada penetrante. Finalmente, asintió. «El comedor, entonces, 20 minutos. Gabriela te mostrará dónde refrescarte». Desapareció por el pasillo, seguido por el guardaespaldas como una sombra. Me quedé allí perdida hasta que la suave mano de Gabriela tocó mi brazo. «Ven, cara, te llevaré a tu habitación. Puedes lavarte y cambiarte si quieres». Sus ojos se arrugaron amablemente. «Todo parecerá mejor después de comer y descansar. ¿Lo ves?». La seguí por una escalera flotante de madera y acero, por un pasillo lleno de fotografías que no tuve tiempo de examinar. Abrió la puerta de una suite que era más grande que todo mi antiguo apartamento. Ventanas de suelo a techo, una cama en la que cabían 4 personas, un cuarto de baño visible a través de una puerta abierta que brillaba con mármol y cromo. «El armario tiene algunas cosas que podrían servirte», dijo Gabriela, abriendo las puertas para revelar estantes llenos de ropa de mujer de varias tallas, todas con las etiquetas aún puestas. Ante mi expresión de sorpresa, se encogió de hombros. «El señor Marchetti a veces tiene invitados. Le gusta estar preparado. Invitadas femeninas. Por supuesto, un hombre con ese aspecto y esa riqueza. Traerán su maleta», continuó. «Tómese su tiempo. Cuando esté lista, vuelva a bajar y le mostraré el comedor». Se detuvo en la puerta. «Es un buen hombre, señorita. Peligroso, ya lo ve, pero bueno, aquí está a salvo». Peligroso. La confirmación de lo que ya había intuido me hizo sentir un escalofrío. «¿Peligroso cómo?». Pero Gabriela solo sonrió con tristeza y cerró la puerta. Me quedé en medio de la suite, rodeada de un lujo que nunca había imaginado y sintiéndome más perdida que nunca. ¿Quién era Dominic Marchetti? ¿En qué me había metido? La casa, los guardias, la advertencia de Gabriela. Todo apuntaba a algo mucho más allá de un exitoso hombre de negocios. Mi maleta llegó, entregada por un joven que llamó suavemente a la puerta y la dejó dentro sin mirarme a los ojos. Me lavé la cara en el baño con agua de un grifo que probablemente costaba más que mi coche. Mi reflejo parecía demacrado, con los ojos rojos, la piel pálida y el pelo revuelto por el viento y la nieve. Me puse el único vestido decente que había metido en la maleta, un sencillo vestido azul marino que Diana siempre había odiado porque era muy común. Me temblaban las manos mientras subía la cremallera. ¿Qué hacía allí? Debería llamar a alguien, decirle dónde estaba, pero ¿a quién y qué le diría? Envié un mensaje de texto por error a un misterioso millonario y ahora estoy en su mansión. Lo absurdo de la situación casi me hizo reír. Casi. Bajé las escaleras siguiendo el sonido de las voces. El comedor era más pequeño de lo que esperaba. Íntimo, con una mesa con capacidad para 12 comensales, pero preparada para 2 en un extremo. Marchetti estaba de pie junto a las ventanas, vestido con una camisa negra con las mangas remangadas hasta los codos, dejando al descubierto unos antebrazos musculosos. Hablaba por teléfono, con voz baja y aguda. «No me importa lo que piense Leonardi. El envío pasa por Rotterdam o no pasa. Dile que se ha fijado en mí y su tono ha cambiado al instante. Te llamaré más tarde». Colgó el teléfono. «Elena, siéntate, por favor». Me senté en la silla que me indicó y él se sentó frente a mí, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver los destellos dorados de sus ojos oscuros. Podía oler esa colonia de bergamota. La mesa estaba elegantemente dispuesta, con cristalería, cubertería de plata y servilletas de lino dobladas en triángulos perfectos. Gabriela apareció con el vino y sirvió un tinto intenso en nuestras copas. Luego llegó la comida.
pasta con salsa de nata y champiñones, ensalada y pan recién salido del horno. Mi estómago rugió audiblemente. «Come», me ordenó Marchetti con suavidad. «Pareces a punto de desmayarte». No hizo falta que me lo repitiera. El primer bocado fue una delicia, intenso, perfectamente condimentado. Nada que ver con la insípida comida del club de campo que había soportado en casa de los Harrison. Comí con un entusiasmo vergonzoso, de repente voraz. Él también comió, pero sentí su mirada sobre mí, observándome, evaluándome. «¿Mejor?», preguntó después de que yo hubiera hecho mella en la pasta. «Mucho, gracias». Tomé un sorbo de vino. Probablemente era caro, pero no noté la diferencia. Debería explicarle lo de esta noche, lo del mensaje. «No me debes explicaciones, sí que me las debes. Viniste a ayudar a una desconocida por un número equivocado. Eso es», me costó encontrar las palabras, «increíblemente amable o increíblemente estúpido. No he decidido cuál de las dos cosas». Su boca se torció, casi en una sonrisa. «Quizás ambas. Cuéntame sobre la mansión, las personas que te echaron». Así que lo hice. Se me escapó todo. Conocer a Marcus en el hospital donde era voluntaria. Nuestro breve romance, el embarazo, la renuente aceptación de su familia condicionada al matrimonio y a los nietos. El aborto espontáneo que había ocultado porque me avergonzaba demasiado, porque temía demasiado su rechazo. Los meses que pasé tratando de encajar en su mundo, remodelándome a mí misma para convertirme en algo aceptable. El frío rechazo de esta noche, cuando mi cuerpo no había cumplido con la función que se esperaba de él. Marchetti escuchó sin interrumpir, con una expresión indescifrable. Cuando terminé, el silencio llenó el espacio entre nosotros. «Te descartaron», dijo finalmente, como una herramienta rota. La franqueza de sus palabras me dolió. «Sí, supongo que sí. Y esto, Marcus, él lo permitió». No discutió con su madre. Nunca discutía con ella. Retorcí la servilleta. Creo que se sintió aliviado. En realidad, yo no era lo que él quería. Solo era conveniente hasta que dejé de serlo. La voz de Marchetti se había vuelto fría. «Hablas de ti misma como si fueras un objeto. Así es como me veían». «Eso no es lo que pregunté». Se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Cómo te ves a ti misma, Elena?» Nadie me había preguntado eso nunca. Ni Marcus, ni su familia, ni siquiera mis amigos. Abrí la boca y la cerré. ¿Cómo me veía a mí misma? «Ya no lo sé», susurré. Algo brilló en sus ojos. «Ira, tal vez, o reconocimiento. Entonces tendremos que recordártelo. Nosotros», la palabra salió temblorosa. «Ahora estás aquí, bajo mi techo. Eso te convierte en mi responsabilidad». Lo dijo con tal firmeza, con tal autoridad, que no supe cómo responder. «Mañana recogeremos tus pertenencias de...» «¿Dónde trabajabas?» «En el Mercy General Hospital». Era coordinadora de voluntarios, pero también trabajaba a tiempo parcial en la cafetería, en pasado. Probablemente ya había perdido ambos puestos. Los Harrison querían que dejara la cafetería. Decían que estaba por debajo del nivel de su familia, pero yo necesitaba algo que fuera mío. Sabio. Me rellenó la copa de vino. «¿Y el apartamento que vendiste?» «Renuncié al contrato de alquiler. De todos modos, no tenía mucho. Era un estudio. Todo cabía en mi coche, que también vendí porque Diana dijo que no necesitábamos 2 coches y que el BMW de Marcus era suficiente». Al decirlo en voz alta, al darme cuenta de lo completamente que había borrado mi propia independencia, sentí que las mejillas me ardían de vergüenza. «Ya veo», apretó la mandíbula. «Y ahora tienes una maleta y $40. 43. Le corregí automáticamente, y luego quise hundirme en el suelo. «Lo siento», era exacto. Sus ojos se clavaron en los míos. «Aprecio la precisión, Elena. No te disculpes por ello». Se levantó bruscamente. «Ven conmigo, hay algo que quiero mostrarte». Lo seguí por la casa hasta una habitación que no había visto antes. Una biblioteca con paredes llenas de libros que llegaban hasta el techo, sillas de cuero, otra chimenea. Pero me llevó a las ventanas con vistas a la ciudad que se extendía debajo de nosotros. «¿Qué ves?», preguntó. «Luces, edificios, la ciudad. Mira más de cerca». Lo hice. Desde esa altura podía ver patrones, la cuadrícula de calles, los grupos de barrios, la forma en que algunas zonas resplandecían con luz, mientras otras permanecían a oscuras, el río atravesándolas como una vena negra.
Cada luz allá abajo representa una vida, dijo Marchetti en voz baja. Una persona que toma decisiones, libra batallas, sobrevive. Algunas prosperan, otras simplemente aguantan. Algunas son aplastadas por las circunstancias o por la crueldad de otras personas. Se volvió hacia mí. ¿Cuál eres tú, Elena? No lo sé. ¿Cuál quieres ser? La pregunta quedó suspendida entre nosotros, cargada de implicaciones. Pensé en la chica que había sido antes, Marcus, independiente, con 2 trabajos para pagar el alquiler, haciendo voluntariado porque era importante, no porque quedara bien en la página social. ¿Cuándo la había perdido? Quiero prosperar, dije, sorprendida por la fuerza de mi voz. Quiero ser importante. Bien. Ahora estaba muy cerca de mí, tan cerca que tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. Entonces, a partir de mañana, reconstruirás. Nuevo trabajo, nueva vida, nueva Elena, pero esta vez más fuerte, indestructible. No puedo pedírtelo, no me lo estás pidiendo, te lo estoy ofreciendo. Levantó la mano y por un instante pensé que iba a tocarme la cara, pero simplemente señaló la ciudad. Tengo recursos, contactos, puedo ayudarte a volver a valerte por ti misma si me dejas. ¿Por qué? La pregunta que había hecho antes la volví a hacer. ¿Por qué te importan los problemas de una desconocida? Su expresión cambió. Se volvió casi vulnerable. Porque hace 3 meses, una mujer con un vestido prestado que no pintaba nada en esa gala salió y me habló como si fuera humana. No un nombre, ni una reputación, ni un uso, solo una persona. Hizo una pausa. ¿Sabes lo raro que es eso, Elena? Negué con la cabeza, hipnotizada por la intensidad de sus ojos. Muy raro. Bajó la voz hasta casi un susurro. Me viste y no te acobardaste. No calculaste lo que podías ganar. Solo hablaste de los niños que necesitaban ayuda. De tus sueños para el ala del hospital. De todo excepto de ti misma. Una leve sonrisa. Me pareció refrescante. Todavía no entiendo por qué eso significa. Colecciono cosas bonitas. Me interrumpió. Arte, libros, a veces personas, no para poseerlas, sino para protegerlas, para darles espacio para que se conviertan en lo que deben ser. Su mirada se clavó en la mía. Eres hermosa, Elena. No solo físicamente, aunque lo eres, sino por la forma en que te preocupas, por la forma en que persistes a pesar de haber sido derrotada. Quiero proteger eso. Ayudar a que florezca. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Era una locura. Hombres como Dominic Marchetti, ricos, poderosos, peligrosos, no rescataban a mujeres al azar por altruismo. Tenía que haber un precio. Siempre había un precio. Pero estaba tan cansada de tener miedo, tan cansada de ser pequeña. De acuerdo. Respiré. Ayúdame, por favor. El triunfo se reflejó en su rostro. Rápidamente lo ocultó. Luego se calmó. Mañana empezamos. Miró su reloj. Platino. Probablemente valía más que mi salario de 1 año. Por esta noche, duerme. Gabriela te acompañará a tu habitación. Como si la hubiera llamado, Gabriela apareció en la puerta. Ven, cara. Déjame mostrarte cómo funciona todo. La seguí, pero miré atrás una vez. Marchetti estaba de pie junto a la ventana, recortado contra las luces de la ciudad, y por un momento me pareció casi solitario, poderoso. Sí, peligroso, sin duda, pero solitario. La suite azul me resultó menos extraña cuando volví a ella. Gabriela me enseñó los controles de las luces, la calefacción por suelo radiante y el sistema de sonido integrado. Dejó toallas limpias y un camisón de seda que parecía agua sobre mi piel. Si necesitas algo, pulsa este botón. Me indicó un panel de intercomunicación. Siempre vendrá alguien. Cuando se marchó, me quedé en el baño y me miré en el espejo. La misma cara, pero algo había cambiado en mis ojos. Tal vez una chispa de algo que creía que los Harrison habían extinguido. Me duché dejando que el agua caliente lavara la humillación del día y me puse el camisón de seda. La cama era increíblemente suave, las sábanas frescas y crujientes. Debería haberme sentido incómoda durmiendo en la casa de un desconocido, en su cama cara, llevando la ropa que me había proporcionado. Por primera vez en meses, me sentí segura. Estaba a punto de quedarme dormida cuando mi teléfono vibró. Marcus, mi madre me ha contado lo que ha pasado. Lo siento, te enviaré dinero. ¿Dónde lo transfiero? Demasiado poco, demasiado tarde.
Borré el mensaje sin responder. Otro zumbido. Número desconocido. Duerme bien, Elena. Mañana todo cambiará. Marchetti. Tenía mi número. Por supuesto que lo tenía. Yo le había enviado un mensaje primero, pero al ver esas palabras en mi pantalla, sabiendo que él estaba en algún lugar de esta casa, pensando en mí, debería haberme sentido amenazada, atrapada. En cambio, me sentí esperada, valorada, reclamada. Me cubrí hasta la barbilla con las sábanas, cerré los ojos y por primera vez en un año, sonreí mientras me dormía. Fuera de mi ventana, la ciudad brillaba como una promesa, y en algún lugar de la casa sabía que Dominic Marchetti vigilaba su inesperada adquisición con la concentración de un hombre que nunca dejaba escapar las cosas valiosas. La mañana llegó con la pálida luz invernal filtrándose a través de unas cortinas transparentes que no recordaba haber cerrado. Por un momento, olvidé dónde estaba. La cama era demasiado blanda, la habitación demasiado silenciosa, las sábanas demasiado caras contra mi piel. Entonces, la memoria volvió de golpe. Los Harrison, el mensaje, Marchetti. Me senté desorientada. El reloj de la mesita de noche marcaba las 9:47 m. Nunca dormía hasta tan tarde. Los Harrison me esperaban en el desayuno a las 7, perfectamente vestida y sonriente, lista para servir las comidas cuidadosamente planificadas por Diana, mientras ella criticaba todo, desde mi postura hasta mi elección de pendientes. Un suave golpe interrumpió mis pensamientos en espiral. Señorita, ¿está despierta? La voz de Gabriela sonaba suave a través de la puerta. Sí, adelante. Entró con una bandeja. Café, fruta fresca, pasteles que olían de maravilla. Bonjour. El señor Marchetti pensó que tal vez preferirías desayunar en tu habitación esta mañana. Tenía que atender unos asuntos, pero dejó instrucciones para ti. ¿Instrucciones? La palabra debería haberme inquietado, pero estaba demasiado distraída con el café. Auténtico espresso, intenso y oscuro. Tomé un sorbo y casi gemí de placer. Gabriela sonrió. Bien, verás, el señor es muy exigente con su café. Dejó la bandeja sobre mi regazo. Cuando esté lista, baje. Antonio la llevará al hospital a recoger sus cosas. El señor Marchetti lo ha dispuesto todo. ¿Qué tipo de disposiciones? Ya lo verá. Sus ojos se arrugaron misteriosamente. Póngase algo cómodo. Y cara, no se ponga nerviosa. El señor es intenso, pero cumple su palabra. Si dice que la ayudará, la ayudará. Después de que se marchara, comí despacio, tratando de asimilarlo. Marchetti ya estaba tomando medidas, tomando el control. Una parte de mí se rebeló ante ello. Acababa de escapar de una situación de control. Pero otra parte, la parte agotada que había estado tomando todas las decisiones sola durante tanto tiempo, sintió alivio al ver que otra persona tomaba las riendas. Me vestí con unos vaqueros y un jersey que saqué de mi maleta, me recogí el pelo y me maquillé mínimamente para ocultar las ojeras. Cuando bajé, Antonio, el conductor de la noche anterior, esperaba junto a la puerta. De cerca era aún más imponente. Medía 1,93. Tenía los hombros de un jugador de fútbol americano y unas manos que parecían capaces de aplastar una piedra. Señorita Reyes. Su acento era marcado, con un fuerte deje italiano. El coche está listo. El SUV ya estaba caliente. La música clásica sonaba suavemente desde unos altavoces ocultos. Condujimos en silencio por la ciudad y vi cómo cambiaban los barrios, pasando de las exclusivas colinas de Marchett a la zona obrera donde se encontraba el Mercy General Hospital. Su fachada de ladrillo me resultaba familiar y reconfortante. Pero cuando nos detuvimos, no había nada familiar en la escena. Un camión de mudanzas estaba aparcado en el estacionamiento del personal. 2 hombres uniformados esperaban junto a la entrada de empleados. Y de pie cerca de la puerta, con los brazos cruzados y el rostro tormentoso, estaba mi antigua supervisora, Linda. Antonio me abrió la puerta. El señor se encargó de que empaquetaran tus pertenencias. Solo tienes que supervisar y asegurarte de que se recoge todo. ¿Qué ha hecho qué? Miré fijamente el camión. ¿Cómo ha podido siquiera? El señor Marchetti es muy meticuloso. La expresión de Antonio se mantuvo neutra. Hizo algunas llamadas esta mañana. Todo está aprobado. Caminé hacia Linda con las piernas temblorosas. Ella me miró de arriba abajo, con la boca apretada. Elena, recibí una llamada a las 7:15 am del administrador del hospital. Al parecer,
Un tal Dominic Marchetti hizo una generosa donación al ala pediátrica, la que tú llevabas meses proponiendo, con la condición de que te diéramos acceso total para recoger tus pertenencias y una carta de recomendación elogiosa. Su voz resumaba una furia apenas disimulada. ¿Te importaría explicarme cómo lo has conseguido? Mi mente daba vueltas. Hizo una donación al hospital para facilitar mi salida. El señor Marchetti me está ayudando a hacer la transición a un nuevo puesto. Me las arreglé. Debe de ser un puesto importante. Linda entrecerró los ojos. La donación fue de $500,000. Elena, ¿qué hiciste exactamente para ganarte ese favor? La insinuación me quemó. Nada que sea de tu incumbencia. Cuida tu tono. Ya no trabajo aquí, Linda. No tienes autoridad sobre mí. Las palabras salieron con más fuerza de la que sentía. Estoy aquí para recoger mis cosas. O me ayudas o te apartas de mi camino. Se sonrojó, pero se hizo a un lado. Los de la mudanza me siguieron hasta mi antigua oficina, un espacio del tamaño de un armario cerca del escritorio del coordinador de voluntarios. Tenía muy pocas cosas aquí. Una taza de café, algunas fotos, archivos sobre los programas de voluntariado que había creado desde cero. Los muderos lo empaquetaron con eficiencia mientras Linda observaba, furiosa. Te arrepentirás de esto, siseó mientras firmaba el último formulario. Los hombres como Marchetti no hacen favores sin esperar algo a cambio. Sea lo que quiera de ti, no valdrá la pena. La miré directamente a los ojos. Quizás no, pero al menos él me considera lo suficientemente valiosa como para invertir en mí. Eso es más de lo que nadie aquí ha hecho jamás. Salí con la cabeza alta, aunque me temblaban las manos. Los de la mudanza cargaron todo en el camión, que no era mucho, apenas llenaba un rincón del espacio de carga. Antonio me abrió la puerta del todoterreno y me deslicé dentro, respirando con dificultad. ¿A dónde vamos ahora, señorita Reyes?, preguntó. No lo sé. El señor sugirió ir de compras. Pensó que quizá necesitarías ropa, cosas básicas. Antonio sacó una tarjeta de crédito negra. Me pidió que te diera esto. Sin límite. Miré la tarjeta como si fuera a morderme. No puedo aceptarla. Con todo respeto, señorita. El señor anticipó que dirías eso. Me pidió que te dijera, considéralo tú sola si lo prefieres, pero necesitas ropa para las entrevistas, atuendo profesional. Deja que te ayude. El rostro severo de Antonio se suavizó ligeramente. No es un hombre que ofrezca ayuda a la ligera. Rechazarla es insultarlo. Atrapada. Atrapada de forma ordenada y eficiente. Pero, ¿era realmente una trampa si podía irme en cualquier momento? Si podía decir que no. Excepto que no podía, ¿verdad? No tenía ningún otro sitio al que ir. Está bien, susurré. Llévame de compras. Antonio condujo hasta un barrio en el que nunca había comprado, donde las tiendas tenían guardias de seguridad y los maniquíes llevaban ropa sin etiquetas de precio porque, si tenías que preguntar, no te lo podías permitir. Aparcó ilegalmente, le mostró algo a un policía que pasaba por allí y que asintió respetuosamente, y me acompañó a una boutique que olía a cuero y dinero. Una dependienta se acercó inmediatamente, con una sonrisa brillante y ensayada. Bienvenida. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito un vestuario profesional completo, dijo Antonio antes de que yo pudiera hablar. Para entrevistas, reuniones de negocios, prendas de calidad, cárguelo todo a esta tarjeta. Le entregó la tarjeta negra. Los ojos de la mujer se abrieron ligeramente al ver el nombre que figuraba en la tarjeta. Por supuesto. Por aquí, señorita. Durante las 2 horas siguientes, me tomaron las medidas, me probaron ropa, me asesoraron y me vistieron como a una muñeca. Trajes en color carbón y azul marino, blusas de seda, pantalones de lana, vestidos que se ajustaban a mi figura sin resultar inapropiados. Zapatos de cuero auténtico, italianos, del tipo que costaba más que mi alquiler mensual. Un abrigo de cachemira en un Burdeos intenso que, según la dependienta, resaltaba mi tez. Me paré frente al espejo con uno de los trajes, perfectamente entallado, que me hacía parecer competente y cara, y apenas me reconocí. Preciosa, susurró la dependienta. Su marido tiene un gusto excelente. No es mi... Me detuve. ¿Qué era Marchetti para mí? Benefactor, salvador, algo completamente diferente. Gracias. La factura ascendió a más de $8,000.
Me sentí mal al ver a la dependienta cobrarla, pero Antonio permaneció impasible y firmó el recibo con un gesto grandilocuente. Las bolsas y cajas llenaron el todoterreno. Fuimos a 2 tiendas más, una de cosméticos y artículos de tocador, y otra de lo que la dependienta llamó artículos esenciales, pero que yo reconocí como lencería de diseño que me hizo sonrojar. Antonio esperó fuera de esa tienda, al menos. Cuando regresamos a la finca de Marchet, eran más de las 3. La casa parecía diferente a la luz del día, menos imponente, más hermosa. Las ventanas de Florida al techo revelaban vistas del paisaje invernal, la ciudad más allá, el río que lo atravesaba todo como una cinta plateada. Gabriela nos recibió en la puerta y ordenó al personal, al que no había visto antes, que llevara todo arriba. El anciano llamó. Llegará a casa a las 6 suizos para cenar. Pide que le acompañes, dijo ella, mirando las bolsas de la compra. Bien, necesitabas estas cosas. En mi habitación desempaqué lentamente, colgando la ropa nueva junto a mi patético vestuario antiguo. El contraste era enorme. Mis vaqueros gastados y mis vestidos baratos parecían aún más raquíticos junto a la lana italiana y la seda francesa. Estaba mirándolo todo cuando sonó mi teléfono. Número desconocido. Hola, Elena. La voz de Marchetti era suave y grave. Antonio me dice que las compras han sido un éxito. No tenías por qué hacer todo eso. La donación, la ropa. Hice lo que era necesario. Una pausa. Se oía el ruido del tráfico de fondo. Necesitarás ropa profesional para las entrevistas que he concertado. Se me paró el corazón. Entrevistas. 3 posibles puestos mañana a las 10, a la 1 y a las 3. Todas son organizaciones sin ánimo de lucro que podrían necesitar a alguien con tu experiencia y compasión. Te he enviado los detalles a tu correo electrónico. Lo dijo con tanta naturalidad, como si reorganizar la vida de alguien fuera algo rutinario. A menos que prefieras otra cosa. Ninguna organización sin ánimo de lucro es perfecta. Pero Marchetti, Dominic, ¿qué? Llámame Dominic. Ya hemos pasado la fase de las formalidades, ¿no crees? Su tono cambió, se volvió más íntimo. Al fin y al cabo, vives en mi casa y llevas ropa que yo te he proporcionado. Me parece apropiado. La posesividad en su voz debería haberme alarmado. En cambio, sentí un calor en la boca del estómago. Dominic, entonces necesito entender qué esperas de mí a cambio de todo esto. Silencio en la línea. Entonces, con cuidado, ¿qué crees que espero, Elena? No lo sé. Ese es el problema. Retorcí el cable del teléfono. No había cable. Estaba dando vueltas. Los hombres no hacen esto sin querer algo. Entonces, ¿qué es? ¿Qué quieres? Una respuesta sincera. Por favor, quiero verte prosperar. Su voz se volvió más grave. Quiero verte convertirte en todo lo que los Harrison intentaron aplastar en ti. Quiero darte las herramientas y la libertad para que seas extraordinaria. Una pausa. Y sí, quiero tenerte cerca, bajo mi protección, donde pueda asegurarme de que nadie vuelva a desecharte como si fueras basura. Se me cortó la respiración. Eso suena a posesividad. Lo es. No se disculpó por ello. Te lo dije, Elena. Colecciono cosas bonitas, pero no las encierro. Les doy espacio para crecer, para brillar. Solo te pido que me dejes hacerlo. Y si quiero irme, entonces vete. No te lo impediré. Pero algo en su tono sugería que no creía que lo hiciera. La puerta siempre está abierta. Esto no es una prisión. Entonces, ¿qué es? Un santuario. Durante todo el tiempo que lo necesites. El ruido del tráfico se desvaneció. Debía de haber llegado a su destino. Tengo que irme. Nos vemos en la cena. Ponte el vestido azul, el de la boutique de la Quinta Avenida. Colgó antes de que pudiera responder. Encontré el vestido, de seda azul zafiro, me llegaba justo por encima de las rodillas. Elegante sin ser provocativo. Por supuesto, él sabía exactamente qué vestido, exactamente qué tienda. Parecía saberlo todo, controlarlo todo. Pero mientras me duchaba y me vestía, mientras me secaba el pelo y me aplicaba el caro maquillaje que realmente me hacía parecer despierta, no conseguía sentir el miedo que sabía que debía sentir. Porque por primera vez en un año, alguien estaba invirtiendo en mí, viendo mi potencial, creyendo que merecía la pena el esfuerzo, aunque sus motivos no fueran del todo puros. Me estaba pintando los labios cuando Gabriela llamó a la puerta. El señor está en casa. Le espera en el comedor. Me temblaban ligeramente las manos mientras alisaba el vestido.
Esto parecía más que una cena. Parecía un punto de inflexión, un compromiso con cualquier extraño acuerdo que estuviéramos construyendo. Lo encontré de nuevo junto a las ventanas, pero esta vez había cambiado. Llevaba pantalones oscuros y una camisa blanca con el cuello abierto, que dejaba entrever su garganta. Se volvió cuando entré y la forma en que sus ojos me recorrieron me hizo sonrojar. «Perfecto», murmuró. «Ven, siéntate». La cena fue más elaborada que la de la noche anterior. Varios platos, cada uno maridado con vino. Hablamos de las entrevistas, de mi trayectoria, de mis sueños de trabajar con organizaciones sin ánimo de lucro. Él escuchaba con atención y hacía preguntas que demostraban que realmente le importaban las respuestas. Pero, bajo la conversación civilizada, la tensión se palpaba en la forma en que sus ojos se posaban en mi boca, en la forma en que mi pulso se aceleraba cuando su mano rozaba la mía al alcanzar el vino, en la forma en que el aire parecía espesarse entre nosotros. Después del postre, se levantó. «Acompáñame». Salimos a una terraza que no había visto antes, con vistas a los jardines. La noche era fría pero clara, y se veían las estrellas a pesar de las luces de la ciudad. Me puso su chaqueta sobre los hombros sin preguntar, y me envolvió su aroma, su calor. «Gracias», le dije en voz baja. «Por hoy, por todo. No me des las gracias todavía». Se quedó cerca, sin tocarme, pero presente. «Elena, necesito que entiendas algo». «¿Qué?». Se volvió hacia mí. «No soy un buen hombre. Las cosas que hago, el mundo en el que me muevo, no son limpias, no son seguras. La gente me teme por razones que no tienen nada que ver con el dinero o el estatus social». Se me secó la garganta. «¿Estás tratando de asustarme?». «Estoy tratando de ser honesto». Apretó la mandíbula. «Entraste en mi vida por accidente, pero he decidido mantenerte aquí. Quiero que sepas lo que eso significa antes de que vayas a esas entrevistas mañana, antes de que construyas una nueva vida con mi ayuda. Porque una vez que estés vinculada a mí, aunque sea tangencialmente, estarás en mi mundo, bajo mi protección, sí, pero también a mi sombra». «No entiendo lo que dices». Se acercó más. «Digo que Dominic Marchetti no es solo un hombre de negocios. Digo que las personas que trabajan para mí, que me temen, que me obedecen, lo hacen porque he construido un imperio sobre cosas que te horrorizarían. Y digo que, a pesar de todo eso, te quiero de todos modos. Aquí, cerca, mía». La palabra mía flotaba en el aire entre nosotros. «¿Qué tipo de imperio?», susurré. Su sonrisa era afilada, peligrosa, del tipo que opera en las sombras, del tipo que haría que tus Harrisons se agarraran las perlas. Me tocó la cara y finalmente su pulgar recorrió mi pómulo, pero del tipo que protege lo que es mío con absoluta crueldad. Debería huir. Todos mis instintos me lo gritaban, pero me quedé paralizada, atrapada en sus ojos oscuros. «Te estoy dando una opción, Elena. Mañana irás a esas entrevistas. Conseguirás un trabajo. Construirás tu independencia. Puedes usar mis recursos y luego marcharte, romper lazos, construir una vida lejos de mí». Su mano se deslizó para acariciar mi mandíbula. «O puedes quedarte, aceptar mi protección, mi ayuda, mi atención. Pero ten en cuenta que si te quedas, no te dejaré marchar fácilmente». Eso suena como una amenaza. Es una promesa. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. «Y si me quedo, ¿qué obtienes tú? Eres sencillo, directo, devastador. En cualquier capacidad que estés dispuesta a dar, como un proyecto, como una protegida». Mientras hacía una pausa, algo hambriento brillaba en sus ojos. «Como algo más, si eliges esto, es una locura». Sí, él estuvo de acuerdo. «Pero sigues aquí». Tenía razón. Seguía aquí. Mi piel ardía donde me había tocado. Mi cuerpo se inclinaba hacia el suyo a pesar de las protestas de mi mente. Porque Dominic Marchetti, por peligroso que fuera, me hacía sentir viva de una manera que había olvidado que era posible. «Necesito tiempo». Respiré. «Tómatelo». Pero Elena se inclinó más cerca, con la boca cerca de mi oído. «Sabes que soy un hombre paciente cuando quiero algo. Y yo te deseo a ti. Eso no cambiará. Te quedes mañana o te vayas». Me soltó y dio un paso atrás, dejándome fría y dolorida. «Buenas noches, Elena. Duerme bien. Mañana es un día importante». Volvió a entrar, dejándome sola en la terraza con mi corazón acelerado y una elección imposible: quedarme en el santuario con el lobo o volver corriendo a un mundo que ya me había machacado y escupido.
Me toqué la cara donde había estado su mano y supe que ya había tomado una decisión, solo que aún no estaba preparada para admitirlo. La primera entrevista fue en una fundación para la alfabetización infantil, en un edificio renovado cerca del distrito universitario. Llegué 15 minutos antes, con un traje gris oscuro que me hacía parecer competente y elegante, y el pelo recogido en un moño profesional. Antonio me había llevado en su sub negro, que esperaba fuera con el motor en marcha, como un guardián silencioso. La directora, Margaret Chen, era una mujer de unos 60 años, con ojos amables y dedos manchados de tinta. Me recibió en una oficina repleta de libros y dibujos infantiles, me ofreció té y hablamos durante una hora sobre mi experiencia, mi visión de los programas de voluntariado y mis ideas para ampliar su alcance a comunidades desfavorecidas. Tus referencias son impecables, dijo, revisando la carta del Mercy General que Linda se había visto obligada a proporcionar. Y el señor Marchetti habló muy bien de ti cuando llamó. Se me hizo un nudo en el estómago. Te llamó ayer, hizo una generosa donación y sugirió que te entrevistáramos para el puesto de coordinadora. Margaret sonrió cálidamente. Pero quiero que sepas que la donación no te garantiza el trabajo. Contrato en función de los méritos. Sus ideas sobre la integración de programas de alfabetización con el cuidado extraescolar son exactamente lo que necesitamos. ¿Cuándo puede empezar? Parpadeé. Me está ofreciendo el puesto si lo quiere. $25 la hora, prestaciones completas, posibilidades de ascenso. Se encargaría de gestionar nuestra red de voluntarios y de desarrollar nuevos programas. Me tendió la mano. ¿Qué me dice? Se la estreché, aturdida. Sí, por supuesto que sí. De vuelta al todoterreno me sentí más ligera de lo que me había sentido en meses. Un trabajo de verdad, que me había ganado por méritos propios, aunque Dominic me hubiera abierto la puerta. Antonio me abrió la puerta del coche con una expresión casi de aprobación en su rostro severo. Buenas noticias, señorita Reyes. Muy buenas. Me deslicé en el cálido interior, sonriendo. Conseguí el trabajo. El señor estará encantado. La segunda entrevista fue en un refugio para mujeres y la tercera en un centro de recursos para inmigrantes. Ambas fueron bien. Ambas me hicieron ofertas. Pero mi corazón ya había elegido la fundación de alfabetización. Trabajar con niños, crear programas que importaban. Me parecía lo correcto. Sentía que volvía a ser yo misma. Llamé a Dominic desde el coche después de la última entrevista. Contestó al primer tono. Elena, ¿cómo ha ido? He conseguido 3 ofertas de trabajo. No pude ocultar la emoción en mi voz. Voy a aceptar el puesto en la Fundación de Alfabetización Chen. Empiezo el lunes que viene. Excelente elección. Margaret es una buena mujer. Será una buena mentora para ti. El orgullo teñía su tono. Esto hay que celebrarlo. Enviaré un coche a recogerte a las 7. Ponte algo elegante. Dominic, no tienes por qué. Quiero hacerlo. Déjame celebrar tu éxito, Elena. Por favor, por favor, me desarmó. Este hombre poderoso pidiendo en lugar de ordenando. De acuerdo, gracias. De vuelta en la finca, encontré una caja en mi cama. Dentro, envuelto en papel de seda, había un vestido de seda verde esmeralda que brillaba cuando lo levantaba, elegante y sofisticado sin ser demasiado revelador. Una nota con una letra fuerte y cortante. Para esta noche, él sabía que tendría éxito y ya había planeado la celebración. Debería haberme inquietado su presunción. En cambio, sentí una cálida sensación en el pecho. Gabriela me ayudó con el pelo, peinándomelo en un elegante recogido que dejaba al descubierto mi cuello y mis hombros. El vestido me quedaba perfecto, ceñido a mis curvas hasta llegar a la mitad del pecho. Apenas reconocí a la mujer del espejo, segura de sí misma, hermosa, digna. A las 7 en punto, llegó un coche diferente, un elegante sedán negro con un conductor que no reconocí. Me llevó a la ciudad, a un restaurante del que solo había leído en revistas, el tipo de lugar que requería reservas con meses de antelación, donde cenaban famosos y los fotógrafos esperaban fuera. Pero entramos por una entrada privada. Nos acompañaron inmediatamente a una mesa apartada en la terraza de la azotea. La ciudad se extendía bajo nosotros, centelleando con la luz, el aire invernal fresco y claro bajo los calentadores exteriores que creaban una cálida burbuja de confort. Dominic ya estaba allí, deslumbrante con su traje negro y corbata y su cabello oscuro perfectamente peinado. Se levantó cuando me acerqué
y sus ojos se oscurecieron al recorrerme con la mirada. «Estás impresionante», dijo simplemente. El calor inundó mis mejillas. «El vestido es precioso». «Gracias. El vestido es solo tela. Tú lo haces precioso». Me apartó la silla y su mano rozó mi hombro desnudo cuando me senté. El contacto me provocó un escalofrío. La cena fue exquisita. Plato tras plato de arte culinario, cada uno maridado con un vino que probablemente costaba más que mi antiguo sueldo mensual, pero apenas probé la comida. Estaba demasiado consciente de Dominic frente a mí, de la intensidad de su atención, de la forma en que la conversación fluía entre nosotros como si nos conociéramos desde hacía años en lugar de días. Hablamos de todo: libros, música, su infancia en Sicilia, mis recuerdos de mis padres. Me contó que había creado su primera empresa a los 19 años, los riesgos que había asumido, los enemigos que se había ganado. Habló con cautela sobre la naturaleza exacta de su trabajo, pero las implicaciones eran claras. «Eres un delincuente organizado», le dije finalmente durante el postre. No se inmutó. «Entre otras cosas, tengo negocios legítimos: importación, exportación, inmobiliaria, restaurantes. Pero sí, algunas de mis empresas operan en zonas grises». «¿Cómo de grises?» «Lo suficientemente grises como para que me temas». Sus ojos se clavaron en los míos, pero no tan grises como para que haya perdido por completo mi humanidad. «No te temo. Deberías hacerlo». Se inclinó hacia adelante. «He hecho daño a gente, Elena. He destruido a quienes amenazaban lo que es mío. Actúo según un código, pero no es uno que la mayoría de la gente reconocería como moral. Pero hay líneas que no cruzas. Sí, no traficó con el sufrimiento humano, ni drogas, ni prostitución, ni explotación de los vulnerables. Castigo con extremo prejuicio a quienes se aprovechan de mujeres y niños». Su voz se endureció. «Pero no se le equivoque. No soy un buen hombre que juega a ser malo. Soy un hombre peligroso que ocasionalmente hace cosas buenas. Debería huir». Cada célula racional de mi cuerpo me lo gritaba. Pero pensé en la donación al hospital, en las oportunidades laborales que había creado, en la forma en que Gabriele hablaba de él con respeto en lugar de miedo, en la forma en que me había protegido sin pedir nada a cambio. «¿Por qué me cuentas esto?», le pregunté. «Porque quiero que te quedes, y no puedes tomar esa decisión sin saber quién soy realmente», pidió la cuenta. «Ven, hay otro lugar al que quiero llevarte». Atravesamos la ciudad en coche hasta llegar a un barrio que no reconocí. Edificios industriales convertidos en lofts, galerías de arte con ventanas iluminadas, música que se escapaba de los clubs. El coche se detuvo frente a una puerta anodina con una sencilla placa dorada. «Marchetti». «¿Qué es este lugar?». «Es mío. Ven a verlo». Dentro había un club de jazz, íntimo, sofisticado, con un escenario en el que un cuarteto tocaba música suave y sensual. El local estaba medio lleno. Clientes bien vestidos saboreaban bebidas caras, balanceándose al ritmo de la música. Dominic me llevó a una mesa privada en la parte de atrás, ligeramente elevada para ofrecer una vista de toda la sala. Una camarera apareció al instante con champán. Dominic la despidió con un gesto y nos sirvió a los dos. «Compré este lugar hace 5 años», dijo, sentándose a mi lado. «No al otro lado, pero lo suficientemente cerca como para que nuestras piernas se tocaran. Estaba en ruinas, a punto de ser demolido. Lo restauré, mantuve su carácter original. Es una de las pocas cosas que poseo simplemente porque me encanta, no porque sea rentable. Es precioso. La música nos envolvía íntima y seductora». «¿Vienes aquí a menudo?». «No tanto como me gustaría, pero quería que lo vieras, para que comprendieras que no soy solo la sombra en peligro. También hay belleza en mi mundo, si sabes dónde buscarla». Me estaba seduciendo, no con el tacto, aunque Dios mío quería que me tocara, sino con destellos de su complejidad, mostrándome al monstruo y al hombre, dejándome elegir en cuál quería más. La música cambió, se volvió más lenta. Las parejas se dirigieron a la pequeña pista de baile. «Baila conmigo», dijo Dominic. No es una pregunta. Me llevó a la pista y me atrajo hacia él con una facilidad entrenada. Nunca había sido buena bailarina. Siempre me había sentido torpe y desgarbada. Pero con Dominic era fácil. Me guiaba con una presión sutil. Su mano en mi espalda baja, mi mano en la suya. Nuestros cuerpos se movían juntos, como si lo hubiéramos hecho 1000 veces. «Tengo que decirte algo», le dije contra su hombro. «Dímelo».
No soy, no sé cómo estar en tu mundo. No entiendo las reglas, los peligros. Solo soy una chica de ningún sitio que trabajaba en hospitales y cafeterías. No soy sofisticada, ni tengo contactos, ni soy Elena. Se apartó lo suficiente para mirarme. Por eso precisamente te quiero. Eres auténtica, natural. Tú me ves a mí, no a mi reputación, ni a mi dinero, ni a mi poder. ¿Sabes lo raro que es eso? Pero no sé si podré soportarlo. Eres más fuerte de lo que crees. Su mano se apretó sobre mi cintura. Sobreviviste a los Harrison intentando quebrarte. Sobreviviste a perderlo todo en Nochebuena. Enviaste un mensaje a un desconocido pidiendo ayuda cuando no tenías otras opciones. Eso requiere valor, Elena, fuerza o estupidez. Su risa fue baja, genuina, tal vez, pero prefiero tu tipo de estupidez a la crueldad calculada de los Harrison cualquier día. La canción terminó. Empezó otra. Seguimos bailando. Quédate, me susurró al oído. No solo esta noche, no solo mientras te recuperas. Quédate porque quieres. Quédate porque cuando estás cerca de mí, te sientes tan viva como yo cuando estoy cerca de ti. Mi corazón latía con fuerza. Dominic, no te pido que sea para siempre. Te pido que sea ahora. Una oportunidad para demostrarte que lo que podríamos tener juntos vale la pena el riesgo. Se apartó, sus ojos oscuros buscando los míos. Dime que no sientes esta atracción entre nosotros. Dime que no te preguntas cómo sería dejarme tenerte por completo. Dímelo y te dejaré marchar. No podía hacerlo porque sí lo sentía. Esa atracción magnética que desafiaba la lógica, que anulaba todos mis instintos de supervivencia. Desde el momento en que entró en aquella cafetería, algo encajó en su sitio. Algo inevitable. Lo siento, susurré. Me aterroriza. Bien, el miedo te mantiene alerta. Su pulgar recorrió mi labio inferior. Pero no dejes que te impida vivir, Elena. No dejes que lo que te hicieron los Harrison te haga tener demasiado miedo de conseguir lo que quieres. Y si lo que quiero es peligroso, entonces seremos peligrosos juntos. Entonces me besó, suave y controlado, pero con un deseo subyacente que me hizo flaquear las rodillas. Su mano me acarició la cara, su otro brazo me atrajo hacia él y yo me derretí en sus brazos. En él, en la promesa de algo feroz, apasionado y completamente imprudente. Cuando se apartó, ambos respirábamos con dificultad. Ven a mi casa, dijo. No para tener sexo. Todavía no, no hasta que estés segura. Pero ven a mi casa, duerme en mi casa, despiértate mañana y empieza tu nueva vida desde allí. Déjame ser tu base mientras reconstruyes tu vida. ¿Qué ganas tú con esto? Le pregunté, necesitando entenderlo. A ti en mi espacio, en mi mundo, lo suficientemente cerca como para protegerte. Su expresión era casi vulnerable. Soy un hombre posesivo, Elena. Cuando algo es mío, lo protejo celosamente. Y tanto si lo has aceptado como si no, eres mía. Lo has sido desde que me enviaste un mensaje pidiendo ayuda. La posesividad debería haberme asustado. En cambio, me hizo sentir preciosa, valorada, deseada de una manera que nunca había experimentado. Está bien, respiré. Llévame a casa. El viaje de vuelta estuvo cargado de tensión. La mano de Dominic encontró la mía en la oscuridad del coche, su pulgar acariciando círculos en mi palma. Ninguno de los dos habló. Las palabras parecían inadecuadas para lo que se estaba gestando entre nosotros. En la finca, me acompañó hasta mi puerta. Se detuvo fuera, con la mano en el marco, encerrándome sin tocarme. Buenas noches, Elena, dijo en voz baja. Mañana empiezas tu nuevo trabajo, tu nueva vida. Pero ten por seguro que todas las noches volverás aquí, a mí, hasta que tú no quieras más. Y si yo nunca dejo de quererlo. Su sonrisa fue lenta, depredadora. Entonces tendré exactamente lo que quiero. Me besó en la frente, me persiguió, me controló y se alejó antes de que pudiera meterlo dentro. Entré en mi habitación, cerré la puerta con llave y me apoyé contra ella, con el corazón acelerado. A través de la ventana podía ver las luces de la ciudad, la misma vista que había tenido durante 2 noches. Pero todo parecía diferente. Yo era diferente. La chica que los Harrison habían rechazado había desaparecido. En su lugar había alguien más fuerte, alguien que había llamado la atención de un hombre peligroso y había decidido quedarse de todos modos. Alguien que estaba eligiendo su propio camino, aunque ese camino la llevara a las sombras. Mi teléfono vibró.
Dominic, que duermas bien, Elena. Mañana comienza tu vida real y yo estaré allí para verte volar. Le respondí, gracias por todo, por verme. Su respuesta fue inmediata. Siempre te veré. Cada parte de ti, incluso las que intentas ocultar, especialmente esas. Buenas noches, Torio. Azoro, mi tesoro. Me quedé dormida con el teléfono apretado contra el pecho, una sonrisa en la cara y por primera vez desde que murieron mis padres, la sensación de pertenecer a algún lugar, aunque ese lugar fuera la órbita de un hermoso monstruo que había decidido que valía la pena conservarme. La sensación de pertenecer a algún lugar, aunque ese lugar fuera la órbita de un hermoso monstruo que decidió que valía la pena quedarse conmigo. Las siguientes 3 semanas se difuminaron en una rutina que parecía surrealista por lo normal que era. Me despertaba cada mañana entre sábanas de seda, tomaba café con Gabriela y Antonio me llevaba a la Fundación de Alfabetización, donde me dedicaba al trabajo con una pasión que había olvidado que poseía. Los niños me adoraban. Margaret elogiaba mis programas innovadores. Estaba construyendo algo real, algo mío. Y cada noche volvía a casa con Dominic, no a su casa, sino a mi casa. Porque eso es en lo que se había convertido. Me enviaba mensajes durante todo el día preguntándome por el trabajo y compartiendo fragmentos de sus misteriosos negocios. Cenábamos juntos cuando su agenda lo permitía y hablábamos durante horas de todo y de nada. Nunca me presionó para que le diera más de lo que yo estaba dispuesta a dar. Pero la tensión entre nosotros aumentaba cada día hasta que todo se rompió un frío martes de mediados de enero. Estaba revisando las solicitudes de voluntariado en mi oficina cuando sonó mi teléfono. Número desconocido. Elena Reyes, una voz femenina, culta y fría. Sí, soy Diana Harrison. Tenemos que hablar. Se me heló la sangre. No tengo nada que decirte. Aunque se trate de Marcus, está en problemas, Elena. En serios problemas. Y tú eres la única que puede ayudarlo. Debería haber colgado. Debería haber bloqueado el número y olvidado que los Harrison existían. Pero algo en la voz de Diana, miedo real, no su habitual condescendencia, me hizo detenerme. ¿Qué tipo de problemas? No por teléfono. Reúnete conmigo en el Café Noir dentro de 1 hora. Por favor, Elena, te lo ruego. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando mi teléfono, con emociones contradictorias luchando en mi interior. Marcus había dejado que su madre me echara sin oponer resistencia. Me había visto meter mi vida en una maleta y no había dicho nada. No le debía nada, pero la curiosidad y un estúpido apego persistente me hicieron aceptar. Le envié un mensaje a Dominic. Diana Harrison acaba de llamar. Quiere que nos veamos. Dice que Marcus tiene problemas. Voy a escucharla. Su respuesta fue inmediata. No, no vayas sola. Te enviaré a Antonio. Tengo que hacerlo yo mismo. Elena, si los Harrison están involucrados, es peligroso. Espérame. Estaré allí en 20 minutos. Pero yo ya estaba cogiendo mi abrigo. Ya estaba saliendo. Necesitaba hacerlo a mi manera. Necesitaba demostrar que no era la chica indefensa que habían descartado. Le respondí con un mensaje. Estaré bien. Es una cafetería pública. Te llamaré después. Café Noir estaba en un barrio de moda. Todo ladrillo visto y bombillas Edison. Diana estaba sentada en una mesa del rincón trasero, con un aspecto algo desmejorado. Su habitual armadura de ropa de diseño y perlas parecía ahora un disfraz. Tenía el rostro demacrado y el maquillaje no lograba ocultar su agotamiento. Me senté en la mesa frente a ella. Tienes 5 minutos. Gracias por venir. Juntó las manos sobre la mesa. Temblaban ligeramente. Sé que te tratamos de forma abominable. Sé que tienes todo el derecho a odiarnos, pero Marcus está en peligro y tú eres la única que puede ayudarlo. ¿Qué ha pasado? Se ha metido con la gente equivocada. Deudas de juego. Le debe $200,000 a... Hizo una pausa y bajó la voz. A unos hombres muy peligrosos. Le han dado 1 semana para pagar o le han amenazado, Elena. Amenazas terribles. A pesar mío, sentí una punzada de preocupación. Marcus era débil, no malvado. Acuda a la policía. No podemos. Estos hombres tienen contactos. Y Marcus, su voz se quebró. Es mi hijo, mi único hijo. Por favor, sé que Dominic Marchetti te ha estado ayudando. Todo el mundo sabe que es poderoso, que tiene contactos. Si se lo pides, si le explicas, la comprensión me golpeó como un jarro de agua fría. ¿Quieres que le pida a Dominic que haga desaparecer la deuda de Marcus? ¿Que negocie
¿O que asuste a estos hombres para que se retiren? No lo sé. Solo oigo derramarse por su rostro perfectamente maquillado. Por favor, Elena, te lo ruego. Haré lo que sea. Me disculparé públicamente. Te daré dinero. Lo dejaré. Levanté la mano. Me echaste como si fuera basura, Diana. Me trataste como si no valiera nada, como si estuviera contaminando a tu preciosa familia. Y ahora quieres que use mis contactos para salvar a Marcus. Lo sé. Sé cómo suena. Pero es mi hijo. Su voz se quebró por completo. Por favor, tienes un corazón bondadoso, Helen. Por eso Marcus se enamoró de ti en primer lugar. No dejes que mi crueldad te convierta en alguien que deja sufrir a un hombre inocente. Inocente. Marcus, que se había quedado callado mientras su madre me destrozaba, que nunca me había defendido, nunca había luchado por mí, pero que tampoco había sido deliberadamente cruel, solo débil. Lo pensaré, me oí decir, pero no prometo nada. El alivio de Diana era palpable. Gracias. Muchas gracias. ¿Puedo darte los detalles? Los nombres de... No. Si decido ayudar, me pondré en contacto contigo. Me levanté. Y Diana, esto no significa que te perdone o que de repente seamos familia. Esto es ser un ser humano decente, que es más de lo que tú fuiste conmigo. Salí a la fría tarde, con el teléfono ya sonando. Dominic, ¿dónde estás? Su voz estaba tensa por la ira contenida, saliendo de la cafetería. Estoy bien, Dominic. Solo era Diana diciendo, no te muevas. Estoy a 2 minutos. El sub negro se detuvo antes de que pudiera discutir. La puerta se abrió y Dominic salió, con el rostro tormentoso. Se acercó a mí en 3 zancadas y me agarró por los brazos. No te vayas sola cuando los Harrison están involucrados, dijo con los dientes apretados. No te expongas sin protección. ¿Lo entiendes? No soy un niño. No, eres mía. Y las personas que son mías no corren riesgos innecesarios. Sus ojos ardían. Sube al coche ahora mismo. La autoridad de su voz me provocó un escalofrío. En parte por miedo, en parte por otra cosa. Me subí. Él se deslizó a mi lado inmediatamente, atrayéndome hacia él, rodeándome con sus brazos como si necesitara confirmar que estaba bien. Cuéntame todo, exigió. Así que lo hice. La súplica de Diana. Las deudas de juego de Marcus, los hombres peligrosos que exigían el pago. Dominic escuchó sin interrumpir, apretando la mandíbula con cada detalle. ¿Y tú qué le dijiste? Preguntó cuando terminé que lo pensaría. Me aparté para mirarlo. Sé que debería negarme. No se merecen mi ayuda. Pero Dominic Marcus no era cruel como su madre. Solo era débil. Y la idea de que le hicieran daño por las deudas de juego se acabó. La voz de Dominic era tranquila. No te involucres en esto, Elena. Es mi decisión. No, me tomó el rostro entre las manos, obligándome a mirarlo a los ojos. Escúchame con atención. Los hombres a los que Marcus debe dinero. Sé quiénes son. Son la banda de Leonard, matones de poca monta que intentan labrarse una reputación atacando a víctimas débiles como tu ex. Y si te involucras, si me pides que intervenga, te estarás metiendo de lleno en una disputa territorial que podría volverse violenta. Se me hizo un nudo en el estómago. Yo no lo sabía porque tú no conoces este mundo, pero yo sí. Y te digo que te alejes. Deja que los Harrison resuelvan sus propios problemas. Su pulgar acarició mi mejilla. No les debes nada a zorro mío. Te echaron. ¿Por qué te arriesgarías por ellos? Porque quizá yo no soy como ellos, susurré. Quizá no quiero convertirme en alguien que deja sufrir a la gente cuando podría ayudarla. Algo cambió en su expresión. Orgullo quizá. O resignación. Vas a pedirme que los ayude de todos modos, ¿verdad? No lo sé. Quizás. Busqué su mirada. ¿Lo harías? Si te lo pidiera. Se quedó en silencio durante un largo momento, estudiándome con esos ojos oscuros y penetrantes. Finalmente, si me pides que proteja a Marcus Harrison, lo haré. No porque él lo merezca, sino porque tú me lo pides, porque tu compasión, incluso hacia aquellos que te hacen daño, es parte de lo que te hace extraordinaria. Su voz se endureció. Pero comprende el costo, Elena. Si intervengo, habrá consecuencias. Leonardi lo verá como que estoy protegiendo lo que es mío, lo que significa que serás marcada públicamente como bajo mi protección. Todos en mi mundo sabrán que me perteneces. Mi corazón latía con fuerza. Y eso es malo porque te convierte en un objetivo, en una forma de llegar a mí.
Significa que nunca podrás volver a ser anónima, a estar a salvo en tu vida normal. Se inclinó hacia mí. Una vez que se te conozca como la mujer de Dominic Marchett, todo cambiará. Tu seguridad, tu libertad, tus decisiones, todo estará ligado a mí. ¿Estás preparada para eso? ¿Lo estaba? ¿Podría aceptar ser arrastrada por completo a su peligroso mundo, marcada como su protegida, pero también potencialmente en peligro por asociación? Pensé en Marcus, débil y tonto, pero no malvado. En Diana, cruel, pero destrozada por el miedo maternal. En la chica que había sido antes de los Harrison, amable, compasiva, alguien que ayudaba porque era lo correcto. Sí, dije con firmeza, ayúdale, por favor. No porque se lo merezcan, sino porque es lo correcto. La sonrisa de Dominic fue lenta, peligrosa y de alguna manera orgullosa. Entonces, hecho. Sacó su teléfono, marcó un número y habló rápidamente en italiano, con quien quiera que respondiera, con tono autoritario. La conversación duró menos de 2 minutos. Leonardi perdonará la deuda mañana por la mañana, dijo, guardando el teléfono en el bolsillo. Marcus recibirá una visita para explicarle que el asunto está resuelto debido a mi interés por su antigua prometida. Los Harrison sabrán que deben la seguridad de su hijo a la mujer a la que rechazaron. Así de simple. Así de simple. Porque en mi mundo, Elena, mi palabra es ley. Me atrajo hacia él. Y porque yo haría cualquier cosa que me pidieras, incluso proteger a personas a las que preferiría ver sufrir. El peso de esa afirmación se apoderó de mí. El poder que de repente tenía, la influencia, pero también la responsabilidad, el peligro. Gracias, susurré. No me des las gracias todavía. Su mano se deslizó por mi cabello, inclinando mi cabeza hacia atrás. Porque ahora todo el mundo sabe que eres mía, Elena Reyes, pública y negadamente mía. Y yo no comparto, no dejo escapar. Protejo lo que es mío con todo lo que tengo, pero también lo reclamo por completo. ¿Puedes vivir con eso? ¿Podría yo? ¿Podría aceptar la protección y la reivindicación de este hombre posesivo y peligroso? ¿Podría prosperar a su sombra mientras construía mi propia luz? Pensé en las últimas 3 semanas, el trabajo que me encantaba, la confianza que había recuperado, la forma en que Dominic me miraba como si fuera preciosa y poderosa al mismo tiempo, la forma en que me sentía viva por primera vez en años. Sí, respiré. Puedo vivir con eso. Entonces me besó, no con la delicadeza de antes, sino con un beso posesivo y apasionado. Su boca devoró la mía, sus manos se apoderaron de mi cuerpo y yo le devolví el beso con el mismo fervor. Toda la tensión de las últimas semanas estalló en ese momento. Esa rendición, esa posesión mutua. Cuando nos separamos, ambos jadeábamos. Sus ojos estaban negros de deseo. Esta noche, gruñó, no más esperas. Esta noche eres completamente mía. Sentí un calor en lo más profundo de mi vientre. Sí, el viaje de vuelta a la finca estuvo cargado de expectación. La mano de Dominic permaneció en mi muslo, posesiva y prometedora. Cuando llegamos, despidió al personal con una orden seca, me tomó de la mano y me llevó arriba, no a mi habitación, sino a la suya. Su dormitorio era masculino, sofisticado, de colores oscuros, con muebles caros y ventanas de suelo a techo, con vistas a la ciudad, pero apenas me fijé en la decoración. Solo le vi quitarse la chaqueta y la corbata con movimientos deliberados. Sus ojos nunca se apartaron de los míos. Última oportunidad, Elena, dijo en voz baja. Una vez que crucemos esta línea, no habrá vuelta atrás. Serás mía en todos los sentidos. ¿Estás segura? Respondí acercándome a él, estirándome para desabrocharle la camisa con dedos temblorosos. Estoy segura de que lo que sucedió a continuación fue una confusión de sensaciones. Sus manos, su boca, la forma en que adoraba cada centímetro de mi cuerpo como si fuera sagrado. La forma en que me hizo sentir poderosa y vulnerable al mismo tiempo, reclamada y apreciada. La forma en que nos unimos con una intensidad que rayaba en lo violento, ambos desesperados y exigentes y absolutamente seguros. Después, envuelta en sus brazos en su enorme cama, con las luces de la ciudad brillando a través de las ventanas, me sentí completa, como si todos los pedazos rotos que los Harrison habían destrozado se hubieran reformado en algo más fuerte, más hermoso. Te quiero, murmuró Dominic en mi pelo. Sé que es demasiado pronto, sé que es intenso, pero necesito que sepas que esto no es solo protección o posesión. Te quiero, Elena Reyes, tu fuerza,
tu compasión, tu negativa a amargarte a pesar de todo. Te quiero. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Yo también te quiero. Dios, ayúdame. Te amo. Sus brazos se apretaron. Entonces quédate, no como invitada, no como un arreglo temporal. Quédate como mi compañera, mi igual, mi... ¿Tú qué? Se apartó para mirarme, con una expresión vulnerable que nunca le había visto. Mi esposa, cuando estés lista, construye tu vida aquí conmigo. Déjame protegerte mientras brillas. Déjame amarte mientras tú amas al mundo. Debería haber sido demasiado, demasiado rápido. Pero me pareció inevitable, como si todo hubiera conducido a este momento desde que envié ese mensaje desesperado en Nochebuena. De acuerdo, susurré. Me quedaré. Su sonrisa era brillante, transformando su rostro peligroso en algo casi juvenil. Entonces mañana lo haremos oficial. Haré que preparen los papeles y se ponga en marcha la protección. Serás intocable, Elena. Mía para proteger, mía para amar, mía para adorar, sugerí, riendo entre lágrimas. Adorar, me corrigió y me besó de nuevo. 3 meses después, estaba de pie en la nueva ala de la Fundación para la Alfabetización, financiada por una donación anónima que Margaret no necesitaba saber que provenía de mi prometido, viendo a los niños entrar en tropel para nuestro programa extraescolar. Mi programa, el que había construido desde cero. Mi anillo reflejaba la luz, una sencilla banda de platino con un único diamante perfecto. No era ostentoso, pero sin duda era caro. Una afirmación y una promesa. Mi teléfono vibró. Dominic, ¿cenamos en casa esta noche? Tengo una sorpresa para ti. ¿Para mí? ¿Qué tipo de sorpresa? Él. Del tipo que nos involucra a ti, a mí y a la nueva casa que acabo de comprar en la Toscana para nuestra luna de miel. Vuelve pronto a casa, Tortollo. Estoy impaciente. Sonreí, sintiendo cómo me invadía una cálida sensación. Hogar. No su casa. No mi refugio temporal. Hogar. Margaret asomó la cabeza. Elena, llamaron de la oficina del alcalde. Quieren que hables en la cumbre sobre alfabetización del mes que viene sobre el éxito de nuestro programa. ¿En serio? El orgullo se apoderó de mí. ¿En serio? Has hecho un trabajo increíble aquí. Tenemos suerte de tenerte. Hizo una pausa. He oído por ahí que te vas a casar. Enhorabuena. Gracias. Toqué el anillo. No es convencional, pero nos funciona. Las mejores relaciones suelen ser así. Margaret sonrió con complicidad. Recuerda que no te define con quién te casas. Eres Elena Reyes, una coordinadora brillante, defensora de los niños y una fuerza de la naturaleza. No pierdas eso por estar a la sombra de nadie. No lo haré. Lo prometí y lo digo en serio, porque Dominic no quería que estuviera a su sombra. Quería que estuviera a su lado, brillando con mi propia luz, mientras él protegía el espacio para que yo pudiera hacerlo. Era complicado, peligroso y absolutamente poco convencional, pero era nuestro. Esa noche, llegué a casa y encontré pétalos de rosa que iban desde la puerta principal hasta el comedor, donde Dominic me esperaba con champán y planes para nuestro futuro. Hablamos de la casa de Tuscaniani, de expandir mis programas a nivel internacional, de la familia que podríamos tener algún día. Más tarde, en la cama, con sus brazos alrededor de mí y la ciudad brillando abajo, pensé en la chica que se había sentado llorando en un taxi en Nochebuena, perdida, abandonada, sola. Ahora parecía una persona diferente, alguien de otra vida, porque ya no era esa chica destrozada. Era Elena Marchetti. Dirigía programas de alfabetización que cambiaban la vida de los niños. Me amaba un hombre peligroso que mataría por mí, pero que también me animaba a ser extraordinaria. Tenía un hogar, un futuro, un propósito. Los Harrison me habían echado, pensando que no valía nada. Se habían equivocado. Había caído en los brazos de un monstruo que veía mi valor y lo protegía celosamente. Y al hacerlo, me había reencontrado a mí misma, más fuerte, más feroz, más completa que nunca. ¿En qué piensas?, murmuró Dominic somnoliento. Que estoy agradecida, susurré, por el número equivocado, por haber venido a salvarme, por todo. Me besó en la sien. No te salvé para que sufrieras. Tú te salvaste a ti misma. Yo solo te di el espacio para hacerlo. Quizás tenía razón. Quizás me había salvado a mí misma con sus recursos y su protección como herramientas, en lugar de como muletas.
En cualquier caso, la chica que había sido expulsada en Navidad se había convertido en una mujer que había construido su propio imperio, no de dinero ni poder, sino de propósito y amor, y la certeza absoluta de que pertenecía exactamente al lugar donde estaba, en los brazos de un hermoso monstruo que había elegido ser su santuario, y a quien ella había elegido para que fuera suyo.